Muchas gracias, Pastor Medina, y a su distrito Springfield por la invitación. Gracias por la linda música que ha sido presentada en esta ocasión. Y es un placer poder compartir con ustedes en esta semana de evangelismo. Quiero invitarlos a orar para estudiar un tema que lleva como título Rebelión y esperanza de restauración. Rebelión y esperanza de restauración. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Padre, aquí estamos siendo observado, siendo escuchado por tus hijos y los amigos que están escuchando esta programación a través de las redes sociales. Padre, que en esta ocasión tu palabra no vuelva vacía, sino que ésta pueda producir frutos para el presente y la eternidad. Que cada amigo que nos escucha y que no ha tomado su decisión por Cristo, en esta noche pueda entender que hay un mundo que desechar y hay una salvación que alcanzar, que abrazar en Cristo Jesús. Que este mundo, aunque se rebeló contra su Creador, a pesar de haberlo hecho, hay para ellos esperanza de restauración en Cristo. Háblanos esta tarde, en este momento, y que tu palabra poderosa pueda producir realmente en nosotros, pueda producir salvación, pueda producir transformación, y que aquellos que le escuchen puedan entender que la hora de la salvación es hoy, que el momento de venir a Jesús es hoy, que no podemos continuar corriendo, que hoy es el día de salvación y tú estás llamando a todos aquellos que abran sus corazones y estén dispuestos a recibir tu palabra. Gracias, y es en tu nombre que oramos, Jesús, y pedimos estas cosas. Amén. Una vez más compartimos este tema, rebelión y esperanza de restauración. Permítanme introducir este estudio con esta historia. Cierto árbol antiguo había resistido vientos de gran impetuosidad. Conservaba en su tronco añosos las señales de haber sido herido más de una vez por las chispas eléctricas, sin que éstas pudiesen haberlo abatido. Hace años este árbol se secó. Cuando vino un perito de agricultura a examinarlo, descubrió que se había muerto a consecuencia de una pequeña hormiga que en Brasil se llama cumpim, que había hecho un nido en las raíces, escucha bien, en las raíces viejas de la gamaleira. Y hoy apenas existe de aquel gigantesco árbol el nombre la rúa gamareira. O sea, en español es la calle de Gamaleira. Es la calle donde solo queda el nombre de donde estuvo la sombra de aquel gran árbol. El árbol, mis amados, este árbol pudo resistir fuertes vendavales, pudo resistir tormentas eléctricas. Sin embargo, cedió a la invasión de una pequeña e insignificante insecto. Quiero decirte que lo mismo ha ocurrido a miles de personas. Por no dar importancia a pequeñeces, han sido víctimas de esas mismas insignificancias. Así que, mi querido amigo y amiga que me escuchas, quiero decirte que lo mismo sucedió con nuestros primeros padres en el Edén. Así que quiero invitarte en esta ocasión a estudiar con nosotros este tema, rebelión y esperanza de restauración.
rebelión y esperanza de restauración. El texto a estudiar en esta ocasión es Génesis capítulo 3, 1 al 5. Génesis capítulo 3, 1 al 15, perdón. El texto dice de la siguiente manera: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios dijo que no comeremos de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho que no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando comas de este árbol, les serán abiertos los ojos y llegarán a ser, escucha bien, llegarán a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego dio a su esposo también, el cual comió como ella. En ese momento, dice el texto, se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y el texto sigue diciendo: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer a Dios el Señor, que andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Entonces Dios dijo, el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, respondió la mujer. Entonces el Señor dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales domésticos. Como salvaje te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Mis amados, la primera parte de nuestro estudio en esta ocasión, le hemos llamado el abuso de la libertad. El abuso de la libertad. El texto nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Así que preguntó la mujer: ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ninguno de los árboles del jardín? Y ella respondió: podemos comer del fruto de los árboles, pero en cuanto al fruto que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no comerás de este, ni lo toquéis, de lo contrario morirás. Mis amados, el enemigo de Dios, el mismo Lucifer o Satanás, que ahora es su nombre, que se rebeló en el cielo, que se levantó en el cielo contra el mismo Creador, vino a esta tierra para engañar a nuestros primeros padres.
El enemigo, a este enemigo, la Biblia lo llama engañador, padre de mentira. Según Juan 8:44, Jesús, hablando de ese contexto, dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo. A él les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Y cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Mis amados, Dios dio al ser humano, escucha bien, tú que me escuchas, Dios dio al ser humano la oportunidad, el privilegio de tener lo que nosotros conocemos como libertad de elección. Pero la libertad que Dios dio al hombre no es lo que nosotros conocemos como libertinaje. La libertad o libre albedrío que Dios dio al hombre lo dio por amor, lo dio para que el ser humano aprendiese a amar a Dios, aprendiese a aceptar a Dios por amor. Dios no creó robots, Dios no creó máquinas automáticas que a su palabra obedecieran. Dios le dio al ser humano, al hombre que creó perfecto, sin pecado, lo hizo con libertad, le dio libertad de elección, y este abusó de su libertad. Una escritora nuestra, hablando acerca de eso, dice que los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado. Habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo. Escucha bien, a no separarse de su esposo, mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto, estando con el correr, en el correr menos peligro, estando con él, ella corría menos peligros, pero esta comenzó a caminar y se alejó de él. Al verse sola, dice, tuvo un pensamiento de peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró excitada, mirando con curiosidad y admiración al árbol prohibido. Mis amados, no se puede jugar con fuego. Todo aquel que juega con fuego se quema. ¿Recuerdas cuando tú eras niño y tu padre te decía: hijo mío, no toques eso, no toques ese tomacorriente, o no toques ese fuego, no toques eso caliente, porque te puedes quemar? Pero tú, lleno de curiosidad, yo no sé tú, a mí me pasó, a mí me llegó a pasar. Tú, lleno de curiosidad, fuiste a tocar exactamente lo que tu padre te había dicho que no tocaras. Y de repente te encuentras, si era corriente, te encuentras que te está dando, te encuentras de repente temblando porque la corriente te está dando. Y si era fuego, rápido quitas de inmediato tu mano porque te está quemando. El ser humano hizo lo mismo. Adán y Eva hicieron lo mismo. Dios les había advertido. Dios nunca da la prueba sin darle al ser humano la advertencia. Dios envía la prueba, pero también nos enseña, nos da las herramientas para que podamos protegernos de las pruebas que llegan a nuestra vida. Pero mis amados, Adán y Eva abusaron de esa libertad que Dios les había dado. Dice el texto, todavía sigue diciendo que el fruto era bello, y se preguntaba por qué Dios se lo había prohibido, o se lo había vedado para que no lo comieran. Esta fue la oportunidad de Satanás, como discerniendo sus pensamientos, porque él no puede leer. Escucha bien, Satanás no puede leer tus pensamientos, pero puede tratar de discernir más o menos las cosas que te atraen y que te gustan para engañarte, y entonces tratar de hacerte caer y de alejarte del Dios del cielo, de aquel que te ama y quiere tu salvación.
Y allí se aprovechó Satanás de la curiosidad de la mujer. No comáis de ningún, como con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. El enemigo tomó una verdad que Dios había dicho. Recuerda que en el capítulo 2, versos 16 y 17, Dios le había dicho al hombre y a la mujer: de todos los árboles del huerto podéis comer. Escucha bien, de todos los árboles. O sea, no era que no podían comer de todos los árboles. Dios no había dicho a Adán y Eva que no comieran de todos los árboles. Dios le había dicho: de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, o no lo toques, ni lo toques, porque el día que tú lo toques, hasta este día vas a quedar, hasta este día vas a vivir. Recuerda, mis amados, Dios no dijo de todo, de que no comiera, que no podía comer de todos los árboles. Dios dijo de uno solo, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mis amados, el enemigo por primera vez le presentó a Eva algo que ella no conocía. En el verso 3/4 nos dice que él le dijo: no moriréis. Ahí viene la palabra inmortal o no inmortal, mortal o inmortal. ¿Somos inmortales o no somos, o somos mortales? ¿Somos inmortal o somos mortales? Génesis nos presenta una de las mentiras, escucha bien, una de las mentiras más grandes que jamás haya sido utilizada por medio del diablo a través de la historia. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Esa palabra, no vas a morir o no moriréis, ha sido utilizada para proclamar que el ser humano no es finito, sino que el ser humano es infinito. Para proclamar que el ser humano tiene un alma, que el ser humano tiene un cuerpo y que el ser humano tiene un espíritu, que el ser humano es tripartito y que cuando el ser humano muere, aparentemente simplemente se libera el espíritu, porque el hombre es inmortal. Quiero decirte que Dios no creó seres humanos inmortales. Dios no creó seres humanos inmortales. Dios creó seres humanos mortales. El libro de primera Timoteo, su capítulo 6, verso 16 dice: y al único inmortal, el que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor, el poder eternamente. Amén. El único que posee eternidad, el único que es inmortal es Dios. Quiero decirte que el ser humano que Dios creó, lo creó condicionado. Sí, lo creó con el propósito de que no muriese, pero esa inmortalidad que Dios había dado al hombre, esa inmortalidad que se le dio a Adán y Eva, se le dio condicionada a la obediencia. En el momento que el ser humano cayó en pecado y se alejó de su creador, en ese mismo instante el ser humano pasó a ser un ser mortal. La promesa de la inmortalidad estaba basada en la obediencia. El comentario bíblico adventista, hablando acerca de este engaño que Satanás, o de esta pregunta que Satanás, el enemigo, dirigió a la mujer, dice lo siguiente: si la primera pregunta de Satanás tenía el propósito de despertar la duda, como lo era la siguiente, la declaración de que le siguió tenía la apariencia engañosa de una declaración autorizada, pero dentro de ella, con definida astucia, se mezclaba la verdad y la mentira. Ese acerto contradecía la orden explícita de Dios. Escucha bien. Este acerto contradecía la orden explícita de Dios con el énfasis máximo que se puede emplear en el hebreo y que se puede traducir positivamente: no moriréis. Satanás desafió, escucha bien, Satanás desafió la verdad de la orden de Dios con una mentira desembolsada. Por esa razón Cristo con justicia lo llamó Padre de toda mentira. Satanás utilizó una verdad, en otras palabras, tejida con mentira para engañar a Eva. Mis amados, en otro libro de la escritora Ellen G. White dice:
y seréis como dioses. Escucha bien este conflicto de los siglos. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. El espiritismo, escucha bien, tú que me escuchas, allí donde estás sentado, sea en tu casa, sea en tu carro, sea donde quiera que me estés escuchando, quiero que entiendas algo claramente. Dice, y seréis como dioses, dice acá, y conoceréis el bien y el mal. El espiritismo enseña, escucha bien, el espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelantos, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento aún hasta la eternidad, hacia la divinidad. En otras palabras, la idea es que el ser humano va progresando hasta convertirse en un ser divino. Eso es mentira del diablo. Escucha bien, dice, además que cada inteligencia se juzgará a sí mismo y no será juzgada por otro. El juicio será justo porque será el juicio que uno mismo haga de sí mismo. No te dejes engañar. El ser humano no se juzgará a sí mismo. El único que puede juzgar es Cristo, porque Él dio su vida en el Calvario. Un maestro espiritista dijo, cuando la conciencia espiritual se despertó en él, todos mis semejantes eran semidioses, no caídos. Y otro dice, todo ser justo y perfecto es Cristo. Eso es mentira. Ahora, mis amados, causa de la rebelión. ¿Qué fue lo que causó la rebelión? ¿Qué fue lo que primero el ser humano abusó de su libertad? Ahora, ¿qué fue lo que causó la rebelión? La mujer vio que el fruto era bueno para comer y que tenía un aspecto, y que era de buen aspecto y era deseable para comer y adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió y luego dio a su esposo. ¿En qué consistió la rebelión, mis amados? Mis amados, la rebelión consistió en la desobediencia. La rebelión consistió en la desobediencia. Dios había dado una orden. Dios había dado un mandato al hombre y a la mujer. De todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahora bien, yo te pregunto, muchos dicen, no, pero Dios castigó a Adán y Eva por una simple fruta que comieron. Por comerse una fruta el hombre fue desterrado y fue condenado a morir. Mis amados, Dios no condenó al hombre porque se comió la fruta. Dios condenó al hombre por su desobediencia. ¿Y qué fue la desobediencia? Mis amados, quiero decirte claramente, tú que me escuchas, cuando el ser humano comió del árbol, automáticamente violó los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué violó los mandamientos de Dios? En primer lugar, la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. ¿No sabéis que el día que coméis de ese árbol seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal? Ahora bien, el primer mandamiento, quiero mostrarte de una manera rápida y breve, quiero mostrarte cómo el ser humano violó los 10 mandamientos en el momento que el hombre y la mujer extendieron sus manos para comer del árbol del bien y del conocimiento. Violaron los 10 mandamientos. En primer lugar, ella dijo y vio la mujer que el árbol era bueno y agradable y para alcanzar sabiduría. En otras palabras, la mujer vio que a través que al comer de ese árbol ella podría llegar a ser Dios. En otras palabras, así como el enemigo, Satanás, fue expulsado del cielo por querer ser igual a Dios, de la misma manera, el Dios del cielo había advertido al ser humano que en el momento que él comiese del árbol, éste moriría. No moriréis, le dijo Satanás, no moriréis, sino que seréis como dioses. El hombre entonces nos enseña la palabra de Dios que quería ser igual a Dios. Y si quería ser igual a Dios, significa entonces que el hombre quería ser Dios. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que si el hombre quería entonces
ser igual a Dios, ser un Dios, significa que estaba violando el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen de ninguna cosa semejante debajo de las aguas, ni arriba en los cielos. En otras palabras, si el hombre y la mujer comieron y querían ser igual a Dios, significa entonces que estaban violando el segundo mandamiento. Número 3 dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Al comer del fruto y querer ser igual a Dios y tomar el lugar de Dios, estaban tomando el nombre del Dios del cielo en vano. El cuarto mandamiento, recuerda, sí, el cuarto mandamiento, aquel que dice: acuérdate del día de reposo del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Te recuerdas lo que el sábado nos recuerda? El sábado nos dice que a Dios hay que adorarlo porque Él es el creador. A Dios hay que adorarlo porque Él es el creador. Es el sello de Dios. Nos recuerda que Él es el creador. Y si el hombre quería ser igual a Dios, significa que él estaba diciendo: yo puedo crear, yo soy creador igual que Dios. Yo quiero decirte en este momento, en este instante, que el ser humano no tiene poder para crear. El ser humano puede procrear, pero no puede crear. El ser humano puede procrear, pero no puede crear. Dios no le dio al ser humano potestad de ser creador o de crear. Dios le dio la capacidad de procrear. Y para hacerlo, aún el mismo Dios tiene que intervenir. Así que el enemigo forzó a los hombres y las mujeres a violar el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, si Dios es el Padre y el ser humano violó, entonces significa que si Dios es el Padre, ellos estaban desobedeciendo al Padre. El sexto dice: no matarás. Y entonces, al comer del árbol, Dios había dicho: el día que ustedes coman del árbol, dice que van a morir. Pero el hombre no murió. Quiero decirte que para Dios la desconexión con Él, el estar desconectado con Él, es igual a muerte. En el momento que el ser humano comió, en ese mismo instante se alejó de su creador, y toda la raza humana, toda la descendencia de Adán quedó condenada a muerte, quedó condenada a morir. Ahora mismo tenemos que morir, nacer, crecer y morir. La muerte biológica, pero no es de esa muerte que Dios te quiere librar, es de la muerte segunda, y de esa no hay retorno. Así que el hombre también violó, mis amados, el sexto mandamiento. El otro: no adulterarás. Dice la Biblia que Dios es llamado. El séptimo mandamiento habla del adulterio y dice que Dios es llamado en la palabra de Dios nuestro esposo, la esposo de su iglesia. Así que la mujer y el hombre, cuando pecaron contra el esposo de la iglesia, cometieron adulterio, violaron el mandamiento. Mis amados, cada uno de los mandamientos, no codiciarás. No codiciarás. El hombre codició lo que no era suyo. Cada uno de los mandamientos fue violado, y por esta razón el hombre pecó. Ahora bien, hay por lo menos 5 cosas que trajo como resultado, aparte de la violación de la ley. Hay 5 resultados que causaron la rebelión de Adán y Eva en el Edén, y que como consecuencia llegaron a nosotros. En primer lugar, el hombre con su rebelión violó el pacto que tenía con Dios, rompió el pacto que el hombre y la mujer habían hecho. Recuerda que la Biblia dice que Dios había hecho pacto. El libro de Oseas, en su capítulo 6, verso 7 dice: somos como Adán, que quebrantó el pacto, me han traicionado. Así dice Dios en Oseas 6:7. Son como Adán. Oseas 6:7, recuerda: son como Adán, que han quebrantado el pacto, me han traicionado. La mujer vio que el árbol era codiciable, era sabroso, era hermoso para comer, y al hacerlo,
nos convertimos en violadores del pacto que Dios había hecho con el hombre. Dios había entregado esta tierra al hombre. El hombre violó el pacto. Son como Adán, dice Oseas. Son como Adán, que han quebrantado el pacto, me han traicionado. Número 2, el pecador perdió la justicia de Cristo. Escucha bien, en el momento que el ser humano cayó en pecado, perdió la justicia de Cristo y lo cambió por la de él. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre? Inmediatamente escuchó, es que se sintió que estaba desnudo. Dice que el hombre corrió y tomó hojas de higueras y se vistió. Isaías 59:2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son sus pecados los que los han llevado a ocultar su rostro para no escuchar. La justicia del hombre, escucha bien, es como trapo de inmundicia. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia. El hombre no se puede vestir a sí mismo. El ser humano no se puede salvar a sí mismo. Su justicia no lo puede salvar. Número 3, el hombre buscó solucionar por su cuenta. Cuando el hombre se vio desnudo, corrió a solucionar sus problemas por sí mismo. Isaías 1:6 dice: desde la planta, desde los pies hasta la cabeza, están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendaje ni ungüento que los alivie. Y Isaías 64:6 dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia. Todos nos marchitamos como las hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Mis amados, la justicia del ser humano es justicia barata y no lo puede salvar. Número 4, el pecado produjo miedo. Recuerda lo que dice en los versos, que inmediatamente Adán hubo comido, tuvo miedo. Dice: cuando comenzó a refrescar el día, oyeron la voz del Dios del cielo que se paseaba por el huerto y tuvieron miedo. Uno de los resultados que el pecado produjo es miedo. Adán y Eva, los cuales estaban acostumbrados a estar en conexión con Dios, a correr para encontrarse con su Padre, con el Creador, ahora se escondieron de Él. Pero qué interesante. El Salmo 139, 7 al 12 dice: ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera en mi lecho en el fondo del abismo, y también allí estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciese en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Oh, mis amados, no podemos correr de Dios, según Salmo 139. No podemos correr de Dios. Donde quiera que estemos, allí Él está. Otra cosa que el pecado produjo, número 5, es: el pecado produjo separación entre los hombres. En el momento que Adán y Eva pecaron, hubo separación. En el momento que el hombre se alejó de Dios, comenzaron los pleitos. Dice que, recuerda lo que pasó allí. De una vez el hombre dijo: oh no, la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Y la mujer dice: no fui yo, la serpiente me engañó. Oh, mis amados, comenzaron los pleitos, comenzaron los chismes. El pecado es la razón por que el ser humano está como está. Proverbios, hablando de eso, en su capítulo 16, verso 27 al 30 dice: los sinvergüenzas, así mismo dice, los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. Repito, los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflicto, el chisme separa a los mejores amigos, los violentos engañan a sus compañeros, los llevan por un camino peligroso, con los ojos entremecidos se traman el mal, con una sonrisa se planean las maldades. Oh, mis amados, el pecado en verdad trajo separación entre los hombres y las mujeres. Para concluir, no puedo concluir esta intervención sin hablarte de que, si bien el ser humano cayó en pecado, si bien el ser humano cayó tan bajo y tan hondo, hay esperanza de restauración. Me encanta que en medio de Génesis capítulo 13, Dios introdujo el capítulo
el versículo 14 y 15, especialmente el versículo 15. Entonces el Señor dijo a la mujer, a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y ahora me gusta el verso 15. Y pondré hostilidad o enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le aplastarás. Su descendencia te aplastará la cabeza. Me gusta más, le aplastará la cabeza y tú le golpearás el talón. Como la serpiente utilizada por Satanás, que fue la que engañó a la mujer. Dios puso enemistad física, escucha bien, porque entre la serpiente y la mujer hay enemistad. Cuando una mujer ve una serpiente, lo primero que hace es correr. La mujer no quiere estar ni de cerca de una serpiente. Literalmente, la mujer, por lo general, porque hay algunas que privan en guapa, algunas que privan que tienen valor, pero la mujer por lo general tiene miedo de la serpiente. Así que Dios puso enemistad física y enemistad espiritual. Así que Dios prometió que habría división, que había enemistad entre la mujer y la serpiente. Pero no es lo físico lo más importante, es lo espiritual. Hay una enemistad entre la iglesia y Satanás. Hay una enemistad entre la iglesia y Satanás porque éste engañó a la mujer. Quiero decirte que Cristo, en el mismo momento, dice la palabra, en el mismo momento que el ser humano cayó en pecado, en el mismo momento que el ser humano se alejó de su Creador, en ese mismo instante el Dios del cielo plantó una cruz allí en el Edén. Y en esa cruz trajo salvación y vida eterna. Hay esperanza de restauración en Cristo. Hay esperanza de ser restaurado. A ti que me escuchas, no importa si el enemigo te ha golpeado, no importa si el enemigo te ha engañado. Apocalipsis 12, 10 al 12 nos dice que el enemigo ya está vencido. Lucas 10, 18 ya había dicho que Cristo lo veía caer como un rayo, a la tierra. Y Apocalipsis dice que hubo batalla en el cielo, hubo una guerra en el cielo, y Satanás fue echado. El acusador de los hermanos fue echado. Satanás sabe que sus días están contados. Así que no importa si él empujó al ser humano, él empujó al ser humano a la rebelión. El ser humano cayó en pecado, pero hay esperanza de restauración en Cristo. Hay esperanza de que el ser humano no tiene por qué morir. Mis amados, la invitación es para que corramos a Cristo Jesús. Para que corramos. El enemigo desde el Edén ha estado constantemente, según Apocalipsis capítulo 12, pero su verso entonces 17 ha estado persiguiendo a la iglesia, pero Cristo ha vencido en el Calvario para darte la victoria a ti y darme la victoria a mí. En Él somos más que vencedores. En Él tenemos la esperanza de escapar de la rebelión del hombre y correr a abrazar la esperanza en Cristo Jesús. En este momento yo quiero hacerte una invitación. El libro de Malaquías, su capítulo 7, 18 al 19 dice: que Dios hay como tú. Me encanta este verso. Que Dios hay como tú, que perdonas la maldad y pasas por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estará airado, porque tu mayor placer es amar. Gloria a Dios. Tu mayor placer es amar. Te vuelves a compadecer de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arrojas al fondo del mar todos nuestros pecados. Quiero decirte en este instante que si bien el ser humano se alejó del Creador, si bien el ser humano está condenado a muerte por sus pecados, en Cristo hay esperanza de restauración. La justicia de Cristo está lista para cubrirte. La justicia de Cristo está lista para hacer por ti lo que tú no puedes hacer. La justicia de Cristo está lista para abrazarte. Yo quiero hacerte una invitación a ti que me estás viendo a través de las redes sociales. A ti que me estás viendo, quiero decirte en este momento que todavía hay esperanza de restauración en Cristo.
Hay esperanza de que tú puedas ser cambiado. No importa si el diablo te ha postrado, si has mordido el polvo, si te sientes desesperado. Quiero decirte que en este momento, el mismo que pendió en la cruz y que en este momento intercede por ti, dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. La pregunta es: ¿quieres tú aceptar el llamado de Cristo? Allí donde estás, quiero invitarte que te levantes. Quiero invitarte que te levantes aceptando el llamado de Jesús. Un día el ser humano se alejó por el pecado del Creador. Jesús vino a esta tierra y dio su vida por ti y por mí. Y ahora Él te hace a ti también en este instante la invitación para que vengas a Él. La palabra de Dios dice claramente: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, este es el momento. Quiero invitarte para que allí donde estás te levantes. El Señor te está llamando. Este es el momento de entregarle la vida. Él te está llamando. No desprecies su llamado. Corre de la rebelión, corre del enemigo, corre de este mundo de pecado que está llegando a su fin y acepta la esperanza de restauración en Cristo. Quiero invitarte a orar para concluir. Y mi oración es, escucha bien, que tú no solamente puedas estar allí de pie, sino que pronto también llegues a ser parte de aquellos que esperan a Cristo para estar con Él por la eternidad. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te alabamos en este momento. Te damos gracias porque solo tú mereces la honra, la gloria y el honor. Te damos gracias porque si bien el ser humano se alejó del Creador, se alejó de su Creador y permitió que el enemigo lo engañara en la persona de nuestros primeros padres, a partir de ese instante quedamos condenados a muerte. Mas bendito sea el nombre del Dios del cielo. En Jesucristo tenemos restauración y salvación. Oh Jesús, te ruego que a todos aquellos que escuchan el sonido de mi voz, a todos aquellos que ahora en sus casas nos contemplan, tú puedas tocarlo, tú puedas impresionarlos para salvación, que ellos entiendan que la hora de salvación es hoy, que el momento de entregarte la vida es hoy. Tócalos, inquiétalos, túmbalos de la cama si tienes que tumbarlos, inquiétalos, y que cuando el tiempo no sea más, ellos también al junto de los redimidos de todas las edades podamos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y viene para salvarnos. Gracias por amarnos. En el bendito nombre de Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Amén. Dios te bendiga y te guarde desde hoy y hasta el día perfecto, cuando juntos podamos estar con Cristo en la eternidad.